Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un viaje fascinante a tierras lejanas, al menos a través de la pantalla. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie, no señor. Hoy les traigo una selección muy especial, 9 joyas turcas que son cortas, adictivas y, lo mejor de todo, fáciles de ver. Sí, esas series que te enganchan desde el primer minuto y que no te consumen meses de tu vida. Porque, seamos sinceros, a veces uno necesita una buena dosis de drama, romance y misterio, pero sin comprometer toda la agenda, ¿verdad? El boom de las series turcas ha sido innegable en los últimos años. Han conquistado audiencias en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa, gracias a sus historias apasionantes, su alta calidad de producción y sus elencos carismáticos. A diferencia de las telenovelas tradicionales, que a menudo se extienden durante cientos de episodios, las series turcas modernas tienden a tener un formato más corto y conciso, lo que las hace más atractivas para un público que busca entretenimiento de calidad sin comprometer demasiado tiempo. Pero, ¿qué es lo que hace que las series turcas sean tan irresistibles? En mi opinión, hay varios factores clave. En primer lugar, las historias suelen ser muy bien contadas, con personajes complejos y relaciones intensas. Los guionistas turcos son maestros en crear tensión dramática y en mantener al espectador enganchado hasta el final. En segundo lugar, las series turcas suelen tener una estética muy cuidada, con una fotografía impresionante y una banda sonora que complementa perfectamente la atmósfera de la historia. Y en tercer lugar, las actuaciones suelen ser excelentes, con actores y actrices que logran transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente. Además, las series turcas a menudo exploran temas universales como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la venganza, lo que las hace relevantes para audiencias de diferentes culturas. También suelen abordar temas sociales importantes como la desigualdad, la discriminación y la corrupción, lo que les da un toque de realismo y profundidad. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás de todo, reseñas de series y películas, recomendaciones literarias, consejos para aprender idiomas y mucho más. Siempre estoy explorando cosas nuevas y me encanta compartirlas con ustedes. Y ahora sí, manos a la obra. Prepárense una taza de té turco, acomódense en su sillón favorito y vamos a descubrir estas maravillas turcas que les prometo, les van a encantar. Empezamos con una que es puro fuego, Sasiyet. Esta serie, protagonizada por el increíble Haluk Bilginer, es un thriller psicológico que te atrapa desde el principio. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer precoz. Pero en lugar de dejarse vencer por la enfermedad, Aga decide aprovechar su condición para hacer justicia, a su manera. ¿Les suena interesante? Pues créanme, lo es. La trama es súper inteligente, llena de giros inesperados y con una actuación magistral de Bilginer, que le valió un premio Emmy internacional. Además, solo tiene 12 episodios, perfecta para un maratón de fin de semana. Sasiyet no es solo un thriller, es una profunda reflexión sobre la justicia, la moralidad y la memoria. La serie plantea preguntas incómodas sobre los límites de la venganza y sobre si el fin justifica los medios. Aga Beyolu, un personaje complejo y ambiguo, se convierte en un justiciero implacable, pero al mismo tiempo, es una víctima de su propia enfermedad. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral, logrando transmitir la vulnerabilidad, la determinación y la locura de su personaje de manera convincente. La serie también cuenta con un elenco secundario de lujo con actuaciones destacadas de Cansu Dere y Metin Akdülger. Si te gustan los thrillers psicológicos con un toque de crítica social, Sasiyet es una serie que no te puedes perder. Seguimos con Etkileyisi, una serie que explora el mundo de las redes sociales y la fama online. Asl, una joven que sueña con ser una influencer exitosa, se ve envuelta en una serie de situaciones complicadas cuando su vida online empieza a afectar su realidad. Esta serie es súper actual, refleja muy bien los desafíos y las presiones de la era digital y te hace reflexionar sobre el precio de la fama. Es ligera, entretenida y tiene un ritmo muy ágil, ideal para ver después del trabajo. Además, solo tiene 8 episodios, así que no hay excusa para no darle una oportunidad. Etkileyisi es una mirada ácida y realista al mundo de los influencers y las redes sociales.
La serie muestra cómo la búsqueda de la fama y el reconocimiento online puede llevar a la obsesión, la ansiedad y la pérdida de la identidad. Asl, la protagonista, es una joven ambiciosa y talentosa, pero también es vulnerable e insegura. A medida que su número de seguidores aumenta, se ve cada vez más presionada para mantener una imagen perfecta y para complacer a su audiencia. La serie también explora los efectos de las redes sociales en las relaciones personales, mostrando cómo la comunicación online puede reemplazar a la interacción cara a cara y cómo la envidia y la competencia pueden dañar la amistad. Etkilegizi es una serie que te hará reflexionar sobre tu propia relación con las redes sociales y sobre el impacto que tienen en tu vida. Cambiamos de género con Aleph, una miniserie de misterio y crimen que te transporta a la Estambul más histórica y misteriosa. Dos detectives, Kemal y Setar, investigan una serie de asesinatos rituales que parecen estar conectados con la historia y la mística de la ciudad. Aleph es visualmente impresionante con una fotografía cuidada y una banda sonora envolvente que te sumergen por completo en la atmósfera de la serie. La trama es compleja, pero muy bien construida, y las actuaciones son excelentes. Son solo 8 episodios, pero cada uno te dejará con ganas de más. Aleph es una serie que combina elementos de thriller, misterio y folclore turco. La trama se desarrolla en la Estambul más antigua y misteriosa, con escenarios impresionantes como la Mezquita Azul, el Gran Bazar y el Palacio de Topkapi. Los detectives Kemal y Setar, interpretados por Kenan İmirzalıoğlu y Ahmet Mumtaz Taylan, respectivamente, son dos personajes muy diferentes entre sí, pero que se complementan a la perfección. Kemal es un detective joven y ambicioso, mientras que Setar es un veterano cínico y experimentado. Juntos deberán descifrar una serie de pistas y símbolos que los llevarán a descubrir la verdad detrás de los asesinatos rituales. Aleph es una serie que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final, con una trama llena de giros inesperados y una atmósfera inquietante. Ahora un poquito de romance con Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros, es una historia de amor y obsesión protagonizada por Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Fi es una serie visualmente impactante con una estética muy cuidada y una banda sonora preciosa. La historia es intensa, llena de drama y con personajes complejos y ambiguos. Tiene 2 temporadas, cada una con alrededor de 12 episodios, así que es un poco más larga que las anteriores, pero vale la pena cada minuto. Fi es una serie que explora los límites del amor, la obsesión y el poder. Can Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un personaje carismático y manipulador, que utiliza su inteligencia y su influencia para conseguir lo que quiere. Duru, interpretada por Serini Sarkaya, es una joven talentosa y apasionada, pero también es vulnerable e ingenua. La relación entre Can y Duru es tóxica y destructiva, pero al mismo tiempo, es irresistiblemente atractiva. La serie también cuenta con un elenco secundario de lujo con actuaciones destacadas de Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak. Fi es una serie que te hará cuestionar tus propias ideas sobre el amor y las relaciones. Si buscas algo más ligero y divertido, te recomiendo Ersan Kuneri. Esta comedia, creada y protagonizada por Cem Yılmaz, es una parodia del cine turco de los años 70 y 80. Ersan Kuneri, un productor de cine excéntrico y un tanto incompetente, intenta crear diferentes tipos de películas, cada una más disparatada que la anterior. Ersan Kuneri es una serie muy divertida, llena de humor absurdo y referencias a la cultura popular turca. Si te gusta el humor irreverente, te va a encantar. Tiene 8 episodios, así que es perfecta para una tarde de risas. Ersan Kuneri es una serie que te hará reír a carcajadas. Cem Yılmaz, el creador y protagonista, es uno de los comediantes más populares de Turquía, y su humor es irreverente, absurdo y lleno de referencias a la cultura popular turca. La serie parodia el cine turco de los años 70 y 80, con personajes excéntricos y situaciones disparatadas. Cada episodio se centra en un tipo de película diferente, desde el cine de acción hasta el cine erótico, con resultados hilarantes. Si te gusta el humor inteligente y original, Ersan Kuneri es una serie que no te puedes perder. Volvemos al thriller con Bozkır. Esta serie, ambientada en la estepa turca, sigue a un joven policía y a un detective experimentado que investigan el asesinato de un niño. Bozkır es una serie oscura y atmosférica, con una trama intrigante y personajes complejos. La ambientación es espectacular, la estepa turca le da un toque único y misterioso a la serie. Tiene solo 10 episodios, así que es ideal para un fin de semana de suspense.
Bozkır es una serie que te sumergirá en un mundo oscuro y misterioso. La trama se desarrolla en la estepa turca, un paisaje árido y desolado que le da un toque único y melancólico a la serie. Los personajes son complejos y ambiguos, con secretos y traumas que los atormentan. El joven policía Sefi, interpretado por Yiğit Özsener, es un idealista que busca la justicia, mientras que el detective experimentado Abbas, interpretado por Ekin Koç, es un cínico que ha perdido la fe en la humanidad. Juntos deberán resolver el asesinato de un niño, un caso que los llevará a descubrir la verdad sobre su propia comunidad. Bozkır es una serie que te mantendrá en vilo hasta el final, con una trama llena de suspense y una atmósfera inquietante. Para los amantes de la fantasía, les presento Immortals. Esta serie, que mezcla vampiros, amor y acción, sigue la historia de Mia, una joven que se convierte en vampiro y se ve envuelta en una guerra entre diferentes clanes. Immortals es una serie entretenida y adictiva, con efectos especiales decentes y una trama que te mantiene enganchado hasta el final. Tiene 8 episodios, así que es perfecta para un maratón nocturno. Immortals es una serie que te transportará a un mundo de vampiros, amor y acción. La trama se desarrolla en Estambul, donde Mia, interpretada por el Zinsangu, se convierte en vampiro y se ve envuelta en una guerra entre diferentes clanes. La serie combina elementos de romance, drama y acción, con efectos especiales decentes y una trama que te mantiene enganchado hasta el final. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, Immortals es una serie que te gustará. Si prefieres algo con más drama histórico, te recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie, producida por Netflix, narra el ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. Rise of Empires, Temen, es una serie visualmente impresionante con recreaciones históricas muy bien hechas y una narrativa emocionante. Es una forma entretenida de aprender sobre la historia de Turquía y del mundo. Tiene solo 6 episodios, así que es perfecta para ver en un par de días. Rise of Empires, Atemen, es una serie que te sumergirá en la historia del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla. La serie combina elementos de documental y drama, con recreaciones históricas muy bien hechas y una narrativa emocionante. La serie narra la vida de Mehmed II, interpretado por Cem Uzumolu, desde su ascenso al trono hasta la conquista de Constantinopla, un evento que marcó el fin del Imperio bizantino y el inicio de una nueva era. Si te gusta la historia y quieres aprender más sobre el Imperio Otomano, Rise of Empires, Atemen, es una serie que te gustará. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Ethos. Esta serie, también de Netflix, explora la diversidad cultural y social de Estambul a través de la historia de un grupo de personas muy diferentes entre sí que se cruzan en la consulta de una psicóloga. Ethos es una serie muy reflexiva y conmovedora, que te hace pensar sobre los prejuicios, la religión, la política y la identidad. Es una serie que te toca el corazón y te deja pensando mucho después de haberla terminado. Tiene 8 episodios, así que es perfecta para ver con calma y disfrutar de cada momento. Ethos es una serie que te hará reflexionar sobre la diversidad cultural y social de Estambul. La serie sigue la historia de un grupo de personas muy diferentes entre sí, que se cruzan en la consulta de una psicóloga. A través de sus historias, la serie explora temas como la religión, la política, la identidad y los prejuicios. La serie es muy reflexiva y conmovedora, y te hace pensar sobre tu propia visión del mundo. Si buscas una serie que te haga pensar y te toque el corazón, Ethos es una serie que te gustará. Y ahí las tienen. 9 joyas turcas que son cortas, adictivas y fáciles de ver. Espero que les haya gustado esta selección y que encuentren alguna serie que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, HBO Max o YouTube, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hoy hemos explorado 9 series turcas que destacan por su brevedad, su capacidad de engancharte desde el primer momento y su accesibilidad. Hemos viajado desde thrillers psicológicos hasta comedias absurdas, pasando por dramas históricos y series de fantasía. Un abanico de opciones para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido de inspiración para encontrar su próxima serie favorita. Ahora me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. ¿Ya han visto alguna? ¿Tienen alguna otra serie turca que les gustaría recomendar? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.